Buenos días. Muchas gracias al Grupo Parlamentario de Podemos por la invitación que hace a Jueces para la Democracia para poder comparecer en esta Asamblea Parlamentaria y poder explicar al menos nuestra posición sobre los acuerdos comerciales de nueva generación y más en concreto sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Antes de nada, quisiera decir que al letrado del Parlamento le he trasladado para que hiciera llegar a los miembros del Parlamento una publicación a propósito de una jornada que hicimos en la Casa América, en Madrid, sobre un debate sobre libertad de comercio a qué precio. En este seminario o jornada que hicimos, invitamos a los parlamentarios de los diferentes grupos políticos, particularmente en el Parlamento Europeo, intervino en una mesa política un eurodiputado del Partido Popular, un diputado del Partido Socialista, un eurodiputado de Iniciativa per Catalunya als Verds y una eurodiputada de Podemos. Y ya después hubo un debate más de carácter técnico en el cual y digo por delante que Jueces para la Democracia, como ha dicho la diputada de Podemos, es una asociación que está sobre todo preocupada en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos y particularmente de los que están en una situación más vulnerable, pues francamente lo que quisimos es debatir un tema que debería de estar en la mesa de debate de la opinión pública europea y española, y creemos que hay muy poco conocimiento por parte de la ciudadanía europea y en particular de la ciudadanía española sobre este tratado y el anterior que le precede, que es el CETA, en el cual entendemos que no hay ese conocimiento y no hay un debate generalizado, y tan solo son movimientos sociales y organizaciones políticas y ONGs las que están tratando de dar a conocer el texto de tan importante tratado. Nosotros somos una asociación de juristas y, por tanto, vamos a destacar únicamente los aspectos políticos con algunas consideraciones de orden político, no los aspectos jurídicos con algunas consideraciones de orden político. En el caso de los aspectos jurídicos del tratado, yo quiero hacer énfasis, primero, que no solamente es el Tratado de Libre Comercio, sino, en general, los acuerdos comerciales de nueva generación, lo que ello va a implicar y las repercusiones de carácter jurídico. Se ha hablado aquí del Tratado Transpacífico, se ha hablado también del CETA, el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, y el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea. En ellos se condensan unas cuestiones que son comunes y que para nosotros son preocupantes por la repercusión que pueda tener de cara a un futuro. Por un lado, el poco conocimiento que tiene la ciudadanía europea sobre este tipo de tratados. Bueno, la confidencialidad, que es lo que caracteriza a la negociación en todo tipo de tratados, bueno, pues en primer lugar está el problema en la Unión Europea sobre el principio de transparencia. ¿Qué repercusión puede tener el principio de transparencia en la confidencialidad y en la negociación confidencial que se lleva a cabo en este tipo de tratados? Tenemos que agradecer a esas organizaciones y a esos movimientos sociales, particularmente a Greenpeace Holanda, que son los que han hecho posible que se diera publicidad por parte de la Unión Europea a diferentes aspectos que se estaban negociando en el tratado. Recuérdese que está el tema de la Reading Room, ¿no? Esa habitación en la cual pueden los europarlamentarios consultar los documentos, pero que después no pueden dar a conocer al público en general. Gracias a una iniciativa de Greenpeace Holanda se ha dado a conocer aspectos fundamentales del tratado. Es verdad que también hay que hacer hincapié en que el tratado todavía está en fase de negociación y, por tanto, todo lo que digamos está sujeto a la aprobación final del tratado. Después nos preocupa también el hecho de cuál es el control que se puede hacer y, sobre todo, el íter procedimental en la aprobación de este tipo de tratados. Es decir, si lo consideramos un acuerdo mixto en el que están, por un lado, las competencias de la Unión Europea y también afecta a las competencias de los diferentes Estados,
Luego, no solamente la Unión Europea como institución debería participar en el procedimiento de aprobación de este tratado, sino que deberían de estar también los parlamentos nacionales e incluso en algún Estado, como se establece un sistema de referéndum y una consulta a los ciudadanos. En el caso del procedimiento residenciado en la Unión Europea, hay que decir que en ese caso, bueno, pues el Parlamento Europeo tiene una participación, pero una participación limitada. Se puede, el texto que en su momento la Comisión Europea someta al Consejo Europeo, ese texto será sometido al Parlamento Europeo y el Parlamento tendrá que limitarse a aprobarlo o a no aprobarlo, pero en todo caso no podrá introducir enmiendas. Bueno, en ese sentido se parece también al sistema de procedimiento de aprobación de los tratados internacionales en España conforme a la Constitución y al reglamento de las cámaras. Pero más allá de esa limitada participación del Parlamento Europeo, después está también la participación de los Estados. Habrá que ver si en estos casos se exige una mayoría cualificada de los Estados o bien la unanimidad, porque en ese caso esa unanimidad podrá servir para incluso estados pequeños que puedan presionar para conseguir algunas mejoras en sus intereses de Estado. Después está el tema de los parlamentos nacionales. Y en el tema de los parlamentos nacionales hay que decir que tan solo 16 estados, parlamentos nacionales de esos estados, habían interesado que, bueno, pues su participación en el procedimiento de aprobación. Entre esos, entre esos no se encuentra el Estado español. Y después está la iniciativa, y después están las consultas o referéndum que se puedan hacer. Hemos visto que en Holanda, tras una reforma constitucional, se someten a referéndum acuerdos internacionales cuando hay una petición de los grupos parlamentarios y, de hecho, tenemos el resultado negativo en este caso cuando Holanda somete a referéndum el acuerdo de la Unión Europea con Ucrania. En España, este tipo de tratados, en principio, no estaría previsto sometidos a referéndum y, por tanto, quedaría, en su caso, residenciado en el Parlamento Nacional. Ahora bien, habrá que ver cuál es la posición que adopta España en la Unión Europea para saber si el Estado español está interesado en que se debata en su Parlamento, lo cual daría lugar a una mayor participación de los grupos parlamentarios y de las fuerzas políticas españolas para poner, insisto, sobre la mesa el debate de este tratado que, como el CETA, están pasando totalmente desapercibidos por parte de la sociedad española. En el caso de... Ya centrados en el tema de los tribunales especiales de inversiones o tribunales de naturaleza arbitral, yo entiendo que, bueno, en esta comisión se están debatiendo sobre todo el impacto que pueda tener en la Comunidad Autónoma de Extremadura el Tratado de Libre Comercio. Pero obviamente hay algunas cuestiones que son de ámbito estatal o que exceden del ámbito estatal y son de ámbito europeo, en los cuales, bueno, pues el tema del Tribunal Especial, el de arreglo de controversias, es un tema que afecta por igual a todas las comunidades autónomas y, por tanto, incidirá de la misma manera en la comunidad extremeña. En este sentido, nosotros estamos clarísimamente en contra de este tipo de tratados. Quisiera dar una explicación a los parlamentarios, simplemente cuál es el origen. Decir que, con la prohibición del uso de la fuerza en la sociedad internacional, la forma de proteger los Estados, la protección de la problemática de los Estados de sus intereses y de los ciudadanos y personas jurídicas de su nacionalidad, bueno, pues una vez que ya no es posible la amenaza del uso de la fuerza cuando vean peligrar sus intereses, en ese caso es necesario arbitrar unos mecanismos jurídicos que puedan suplantar la coacción física, o sea, el uso de la fuerza, para poder proteger los intereses de las empresas de Estados en otros estados. Entonces, se ha elaborado a lo largo del siglo pasado una doctrina jurídica que es lo que se llama la neutralización del poder normativo y jurisdiccional del contrato de Estado. Es decir, inicialmente los estados, sobre todo, las empresas inversoras, cuando tratan de invertir en países en subdesarrollo, con motivo de la descolonización, ven cómo son nacionalizadas gran parte de sus empresas o expropiadas. En esos casos, claro, lo que se ven desarmadas frente a esos procesos nacionalizadores.
Con la crisis económica mundial de los años 80, los países que acceden en los años anteriores a la independencia, pues obviamente necesitadas de inversión, acceden a firmar tratados bilaterales de inversión con empresas multinacionales. En estos casos, bueno, pues una de las cláusulas que establecen esos tratados bilaterales de inversión que después se llevan a organismos como el Organismo Mundial del Comercio son, entre otras cosas, el arreglo de controversias. Y el arreglo de controversias no se fía al sistema jurisdiccional propio del Estado como debería de ser, sino que se establece un tribunal de naturaleza arbitral e internacional y, además, no solamente en el cual los árbitros son designados por las partes, incluso solo las empresas multinacionales son las que pueden demandar, porque tampoco pueden demandar los Estados, y además son árbitros, no son personas que tengan el estatuto judicial de independencia e imparcialidad, y además no aplican la legislación del Estado, sino que aplican una regla genérica de trato justo y equitativo. Bueno, pues estos son los antecedentes de los tribunales arbitrales en la resolución de conflictos que se originan entre las empresas inversoras y los Estados. Bueno, pues eso es ya en las últimas décadas cuando ya no solamente se establecen en los tratados bilaterales de inversión con países en vías de desarrollo, sino ya es cuando se da un paso más cualitativamente importante y se incorpora a los acuerdos de inversiones que se hacen incluso en los estados desarrollados. Y de ahí tenemos que el acuerdo CETA entre Canadá y la Unión Europea y ahora el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos se establece ese mecanismo de resolución de conflictos. Hay que decir que Estados Unidos, su posición inamovible es la de mantener, esa desconfianza que tiene a los sistemas jurisdiccionales europeos, léase no solamente los tribunales de los Estados, sino también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo que hace en las diferentes propuestas, incluso en la última, en la propuesta europea, que ya no se habla de un tribunal arbitral, sino que se habla de una corte, de un sistema o de un tribunal especial de inversiones, en la traducción al castellano, ahí lo que hace la propuesta europea, que sería la última propuesta y sobre la que podríamos discutir, básicamente lo que recoge son, en líneas generales, lo que yo decía que es típico de los tribunales especiales de naturaleza arbitral. Es decir, por un lado, sigue siendo únicamente pueden demandar las empresas, en ningún caso los Estados. Tampoco se aplica la legislación europea ni la legislación nacional de los Estados, sino que solo se aplica ese trato justo y equitativo. Y después es verdad que hay sí que se ha establecido, se habla de juristas, ¿no?, de jueces incluso, pero es verdad que falla, por un lado, por lo que es el procedimiento de designación, que no es un órgano independiente, sino que son las partes. Existen 21 jueces en total, 15 que son de un tribunal de primera instancia, que se dividen en diferentes salas, y un tribunal de apelaciones. De esos 21, un tercio son elegidos por la Unión Europea, entre juristas, otro tercio son elegidos por Estados Unidos y un tercio restante son elegidos por ciudadanos de terceros estados. Pero que en todo caso sigue suscitando la problemática que nosotros defendemos y que en su momento recogió también la mayor asociación alemana de jueces, mostrando su preocupación sobre qué necesidad hay de crear un sistema de resolución de conflictos al margen del sistema judicial establecido, un sistema judicial que se caracteriza por la credibilidad, la seguridad jurídica y la aplicación del derecho europeo y el derecho a los Estados. Y no, en cambio, bueno, pues precisamente eso, el hecho de aplicar no un derecho, sino algo como es la equidad y después al margen de los Estados. Por tanto, es, como dice esta Asociación Alemana de Jueces Europeos, resulta dudosa la competencia de la Comisión Europea para constituir un tribunal especial de inversiones internacionales al margen de los órganos judiciales europeos. En todo caso, yo quisiera, para reforzar mi posición, citar
el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2011 a propósito de la creación del Tribunal Europeo de Patentes, que en este caso es similar a la problemática que plantea este Tribunal Especial de Inversiones. Y señala al respecto que la Unión Europea dispone de un conjunto completo de recursos y de procedimientos dirigidos a garantizar el control de la legalidad de los actos de las instituciones. El Tribunal Especial de Inversiones, al igual que el de Patentes, sería una instancia fuera del marco institucional y jurisdiccional de la Unión Europea. Asimismo, este Tribunal Especial privaría a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de sus competencias para la interpretación y aplicación del derecho de la Unión Europea, así como al Tribunal de Justicia de la suya para responder con carácter prejudicial a las cuestiones planteadas por esos órganos jurisdiccionales y, como consecuencia, desvirtuaría las competencias que los tratados fundacionales de la Unión Europea confieren a sus instituciones y a los Estados miembros, que son esenciales para preservar la existencia misma del derecho de la Unión Europea. En definitiva, entiendo que las críticas a estos mecanismos de resolución de conflictos solo tienden a beneficiar los intereses de las empresas multinacionales, de las empresas inversoras, en detrimento de otros intereses como son los sociales, medioambientales o culturales. Y hay que destacar, por último, que la Unión Europea es una comunidad de derecho y los Estados miembros son Estados de derecho. Ello significa que se garantiza a todos los justiciables, incluidos los inversores, a una tutela judicial efectiva y, además, de forma igualitaria. Solamente era eso. Muchas gracias.